Hola, en esta oportunidad desarrollaremos algunos ejercicios de la distribución normal multivariada. Empecemos. Ejercicios. Ejercicio número 1. Sea X una variable aleatoria 5 por 1 con distribución normal multivariada de parámetros 0 y sigma. Además, se particiona esta variable de tal manera que la primera partición contiene a las variables x1 y x2 y la segunda partición a las variables x3, x4 y x5. Sabiendo que la covariancia dentro de partición es sigma cuadrado y entre particiones delta cuadrado, calcular la expresión A, tal que el rango de la primera partición es tal que x1 y x2 son mayores que 0. Muy bien. Si expresamos el exponente de la relación que nos piden calcular A como una forma cuadrática, tendremos entonces que este término, sobre todo el de aquí, podríamos expresarlo como está aquí. Este término es una forma cuadrática, está dado de esa manera, y si tenemos en cuenta que la inversa de una matriz, por definición, es igual a la adjunta de la matriz traspuesta entre el determinante de esta matriz y lo relacionamos en A, veremos pues que la inversa de una matriz 2 por 2, que en este caso correspondería a la partición de la matriz covariancia correspondiente a la primera partición de la variable aleatoria X, además teniendo en cuenta que en el enunciado del problema nos dicen que la covariancia dentro de partición es sigma cuadrado, vemos entonces que la inversa de esa primera partición es igual a esta expresión, que podemos relacionar directamente en la ecuación A. Además, tendríamos que darnos cuenta que la relación tranquilamente podríamos asumir que está centrada en el origen, ¿no es cierto? Y en consecuencia mantiene una relación teórica en esa forma cuadrática. Además, sigma 1, 1 correspondería, como ya lo hemos dicho, a la primera partición de la variable aleatoria X. Siendo así, en A, entonces, tendremos esta ecuación que le hemos llamado B, ¿correcto? En donde podemos identificar la matriz variancia-covariancia de la primera partición inversa, ¿no? Y el término de la primera partición centrado, ¿no es cierto?, en la primera partición de la media poblacional. Perfecto. Reemplazando en B, tendremos entonces una nueva relación, ¿ya? Que ya se puede más o menos reconocer que parece un término de la distribución normal. Lo único que nos falta ahí, para que realmente sea una distribución normal, es la constante de la normal. Y ello es fácil resolver, puesto que simplemente multiplicamos y dividimos de tal modo que eh, no se produzca ninguna variación en la relación A. Es un artificio algebraico, pero lo que vamos a ganar es que en ese artificio ya tenemos la constante de la normal. Al tener la constante de la normal apropiada, ¿correcto?, para esta ecuación, porque Q es igual a 2, ¿correcto? Entonces ya tendremos que en el integrando, ¿no? En el integrando tenemos la ecuación, la función de una distribución normal. Tenemos identificado el rango de la primera partición de X, ¿correcto? Y entonces procedemos a partir de D a hacer los cálculos correspondientes. Es importante que veamos este gráfico en donde podemos identificar la relación que tiene con el espacio X1, X2, es decir, R2, el rango específico sobre el que vamos a calcular la integral. Como corresponde al primer cuadrante, entonces aplicaremos la definición de una distribución normal
que es el cálculo de su integral en todo su dominio, ¿correcto? Esto sería, por definición, sería igual a 1. Sin embargo, solo estamos calculando el volumen correspondiente a una cuarta parte de todo el espacio x1, x2. En consecuencia, el resultado de 1, que es la probabilidad total, la dividiríamos entre 4 y nos queda un cuarto. Si eso lo reemplazamos en d, el resultado final, bueno, estaría dado como esto, que lo podemos todavía simplificar y nos quedaría la relación final, que sería el valor correcto calculado de la relación A. Ejercicio número 2. Comente si la siguiente afirmación es verdadera, falsa o incierta, justificando rigurosamente su respuesta. En una distribución normal, P variada, de Y es un vector P variado, ¿no? Tiene variables aleatorias I1 hasta IP. Y además, desde I2 hasta IP forman una partición, ¿ya? Que se le va a llamar I2, como ya estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, a trabajar las nomenclaturas. Son conjuntamente independientes a esta segunda variable aleatoria. Vamos a verificar ese resultado y estaremos en las condiciones de afirmar si es verdadero, falso o incierto. Muy bien, para llegar al resultado, al análisis, vamos a dividir el enunciado en una hipótesis, porque es identificable esa hipótesis, y en una tesis, que es lo que nos piden finalmente a dar una opinión, una afirmación. Correcto. Hay una secuencia ahí, una relación, una suficiencia que debería de cumplirse también, ¿no? Entonces, todas las definiciones que están mencionando en esa afirmación tienen que estar relacionadas, concordantes con una condición suficiente. Muy bien, entonces me dicen que Y es normal, P variada, y tenemos una segunda partición definida en el mismo enunciado. Perfecto. La variable aleatoria, la segunda variable aleatoria con la que se pide comparar es una variable aleatoria normal. Eh, no solo por hipótesis, sino por la definición de la distribución normal condicional, ¿correcto? Es reconocible que esa variable corresponde a una normal condicional que ya se ha demostrado. Además, la variable aleatoria de la segunda partición, o sea, I2, también vendría a ser una normal por hipótesis y por la propiedad 6, ¿no? Por hipótesis en el sentido de que es una segunda partición o es una partición de la variable aleatoria Y que tiene una distribución normal. Entonces, aplicando la propiedad 6, tendría que ser normal. Perfecto. De A y B, la variable aleatoria, y como ustedes se pueden dar cuenta, hemos hecho una nueva variable aumentada, juntando tanto la variable de la primera partición, esta parte superior, y la segunda partición, es una variable aumentada. Estas dos variables, por la propiedad 5 y el desarrollo visto en la propiedad 6, podemos afirmar que se distribuye como una normal conjunta. Si calculamos las covariancias entre ellas, entonces tendremos que hacer esta operacionalización de las dos componentes y aplicando propiedades de covariancias, tendríamos que aplicar esta propiedad distributiva aquí, ¿correcto? Y ver que estamos premultiplicando este término constante, dado por las particiones de la matriz variancia-covariancia, y además identificamos, ¿correcto?, un producto de la segunda partición con su inversa, lo cual haría una identidad. Cabe destacar que esta segunda partición de la matriz varianza-covariancia corresponde a este término, simplemente lo estamos simplificando, y de ahí es que obtenemos finalmente el valor de 0. Al ser 0 la covariancia, entonces concluimos que estos dos vectores analizados son mutuamente independientes. Ejercicio número 3. Comente si la siguiente afirmación es verdadera, falsa o incierta, justificando rigurosamente su respuesta. Aquí lo que nos están dando es una variancia condicional,
¿correcto? Y a la derecha tenemos una variancia de una variable aleatoria x1. Muy bien. Por definición, la variancia de una distribución condicional de la normal, ¿no? Estamos hablando de la distribución normal, estaría dado de la siguiente manera. Esta es una cuestión de nomenclatura, ¿no? Pero ya el punto nos está diciendo que se mantiene constante desde la variable aleatoria x2 hasta la variable aleatoria xp, ¿correcto? Bueno, entonces por definición también vista, esto lo podemos poner como nomenclatura de esta manera y será una variable aleatoria univariada porque solo estamos refiriendo en una primera partición a la variable x1. Pero podemos seguir el desarrollo normal, estándar de esta condicional y tendríamos este resultado, claro, teniendo en cuenta, obvio, los órdenes aquí. Finalmente, este segundo término que está restando es 1 por 1, lo cual estaría en concordancia con el orden de la primera matriz. Sin embargo, podemos ver que este sigma 1, 1 en mayúscula es igual a la variancia de la variable x1, así que por una cuestión de comodidad visual y entendimiento en nomenclaturas lo reemplazaremos por sigma 1, 1 en esta relación, ¿correcto? Es decir, esta variancia de x1 condicionado a la segunda partición es igual a esta diferencia, ¿correcto? Lo acabamos de comprobar. Muy bien, pero dense cuenta ustedes que esta segunda componente es una forma cuadrática, como lo pueden ver aquí. En consecuencia, es definida positiva. Si es definida positiva, entonces en esta relación se cumplirá siempre que sigma 1, 1 va a ser mayor o igual que, ¿no es cierto? Mayor o igual que la relación que está siendo restada por una forma definida positiva, una relación definida positiva. Finalmente se cumple la condición. En consecuencia es verdadero. Ejercicio número 4. Si las variables aleatorias i sub i son independientes y además tienen distribución normal p variada, con a1 hasta an constantes fijas, entonces se debe de cumplir que esa suma, ¿no es cierto? Vengo acá una suma que en realidad vendría a ser un vector p por 1, pero es una sumatoria, una combinación lineal ponderada por los AI, tiene una distribución normal p variada con sus parámetros respectivos de posición central y variancia, covariancia, como se observa ahí. La nota nos dice que no utilicemos función generatriz de momentos, solo utilizaremos propiedades de la distribución normal. Bueno, podemos identificar ahí una relación de suficiencia en donde la hipótesis, en este caso, sería que I sub I son normales p variadas y las A sub I son constantes. Lo que tenemos que demostrar es que esa combinación lineal, esa suma ponderada de vectores aleatorios p por 1, tiene también una distribución normal. Perfecto. Como los I sub I son independientes y normales, entonces podemos reconstruir un nuevo vector aumentado que va a ser de orden NP y este vector va a tener distribución normal. Eso lo sabemos por la propiedad 5 de la distribución normal multivariada. Muy bien, A es un vector tal que podemos hacer esta construcción matricial, ¿no es cierto?, que nos va a dar como resultado una matriz de orden P por NP. ¿Correcto? Esta matriz, si la premultiplicamos a la variable aleatoria y np por 1, tendrá una distribución normal, dado que y tiene distribución normal, y ahí lo que estamos haciendo es uso de la propiedad 2. Muy bien, los parámetros se calculan directamente, calculamos el valor esperado de esa combinación lineal, aplicamos propiedades de la distribución normal y finalmente nos saldrá como resultado que es igual a la suma ponderada de mu sub i por sus respectivos a sub i, como se ve en la relación B. Muy bien, la matriz variancia-covariancia de la transformación lineal también puede calcularse aplicando las definiciones que ya sabemos de la parte cuantitativa, esto es cálculo de probabilidades, ¿no es cierto? Y eso lo operamos haciendo uso de las propiedades del producto Kronecker con los productos vectoriales. Entonces, tenemos un desarrollo extensivo aquí, ¿correcto? Y si aplicamos o nos damos cuenta que tanto la matriz que premultiplica como
como la matriz que postmultiplica tienen identidad como términos básicos en su estructura, veremos que eso finalmente se hace un neutro multiplicativo cuando se multiplica en el bloque diagonal y nos va a quedar una relación así, ¿no? Como una suma ponderada por los cuadrados de los A sub i. Eso lo pueden comprobar si quieren con lápiz y papel y van a ver que el resultado es directo. Muy bien, entonces de B y C tenemos los parámetros de la distribución normal. Entonces no nos olvidemos de que en la relación A probamos primero que es una distribución normal y en B y C calculamos sus parámetros. Finalmente tenemos que efectivamente ese resultado que nos piden tiene una distribución normal con sus respectivos parámetros. Ejercicio número 5. Si X se distribuye como una normal, P variada mu sigma y A sigma B traspuesta es igual a 0, entonces AX y BX son independientes. Del enunciado del problema podemos identificar una hipótesis, ¿correcto? Y también una tesis en una relación de suficiencia, ¿correcto? Entonces tendremos que utilizar la teoría y las hipótesis que nos presenta este enunciado para demostrar la verdad o falsedad de esta definición. Muy bien, AX es una transformación lineal y por la propiedad 2 y por la hipótesis que nos dice que X es normal, tenemos que esa transformación lineal es normal. Lo mismo sucede con Bx. Al ser X normal por hipótesis y B una constante, entonces tenemos que la transformación lineal Bx también es una normal. Por supuesto que cada uno con sus propios parámetros de posición central y matriz variancia, covariancia. Bueno, podemos hacer o construir un nuevo vector aumentado con AX y BX de esta manera, de tal modo que por las relaciones matriciales que sabemos podemos expresarlo como X multiplicado a esta matriz AB, ¿no? Que finalmente vendría a ser una matriz de constantes y lo que vamos a obtener ahí es una forma como transformación lineal, ¿no? Entonces, en ese nuevo, en ese nuevo vector aumentado, lo que estamos haciendo es en realidad expresarlo como una transformación lineal. Y si es una transformación lineal y X es normal por hipótesis, entonces X es normal también. Muy bien, si es normal, ahora veamos cómo es la covariancia entre ellos. Haciendo cálculos directos, tenemos que la covariancia es igual a esta relación y finalmente nos queda un término que ya está mencionado en la hipótesis, ¿no es cierto?, de esta condición necesaria. Muy bien, al ser así, reemplazamos simplemente los valores que nos presenta la hipótesis y tenemos que la covarianza entre AX y BX es igual a 0. De ahí, por suficiencia, concluimos que AX y BX son independientes. Estamos aplicando la suficiencia de la propiedad 4. Gracias.